Señal de traducción Bien, de la transcripción. órale, órale. A ver, Edwin. Bueno, también mencionó que, o sea, como que así lo entendí yo, ¿verdad? Como que lo dividió, que la parte de Jack iba a ser como que una parte inhibidora y que la stat iba a ser como que la que iba a recibir la señal, no sé si Pues, estoy son activadoras. Pero, por qué todo el mundo vio de pronto la vía ya que está, se volvió más famosa que los de la academia? ¿Por qué, Dulce? Me parece que había hablado de COVID, de que en COVID se descubrió que se podía bloquear uno de estos receptores y que así evitaba un poco la inflamación. Bien, 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 bien. Ok, bueno, eso no lo vimos con los del, ¿cómo se llama? Con los del H. Ahí vamos a partir ahorita, ¿ok? Vamos a partir de ahí. Listo. Entonces, empezamos a hablar de esta vía precisamente por la importancia que cobró en COVID. No solo quiere decir que antes de COVID no existía, ¿eh? No, no, no se vayan a caer con eso. No, 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 esta vía ya tiene mucho tiempo que fue escrita, por lo menos tiene unos 40 años que fue escrita, ¿sí? Entonces, ¿40? Sí, como 40. Fue escrita como por 1989, un poquito algo así. Entonces, esta vía se llama Jack Stack porque, ya saben, en relación al dios romano de doble cara. Fíjense que eh, entre entre tantas cosas que a veces quisiera yo hacer, pero una de las cosas que hago y no lo he puesto casi en mis diapositivas es que yo colecciono duendes, ¿sí? Casi yo donde voy siempre hay duendes. Me encantan los duendes. Entonces, hay un duende que descubrí y lo voy a poner, lástima que todavía no me llega porque ya lo pedí, y tiene la doble cara, exactamente como la había ya que está. Nada más que este duende eh, es la dualidad entre el joven y ¿cómo se llama? Y el anciano. Es lo que trata de hablar de esa dualidad. Entonces, nada más que me aceptaran los que ya están apenas entrando. Entonces, esta dualidad que tiene esta vía es ya lo dijeron muy, muy correctamente, por la transcripción de la señal, ya está, ¿sí? Por eso el de doble cara. Hay que recordar que forma parte de esa familia de las tirosincinatas. Bueno, entonces se clasifican en cuatro: Jack uno, Jack 2, Jack 3 y TIC 2. Estas vías, ya recuerden que ya eran utilizadas, eran utilizadas más que nada por los reumatólogos. Hay que recordar las citocinas proinflamatorias que hemos ya mencionado y las utilizaron para bloquear partes de estas vías, de estas vías de las citocinas proinflamatorias. Entonces, buscaron la forma ¿cómo se llama? En COVID, de eh, desinflamar sin causar los efectos secundarios de los esteroides. Y descubrieron que pues no sería mucho, sobre todo lo estuvieron utilizando para bloquear la interleucina 6. Esta vía, como ustedes la pueden ir viendo ya aquí, ¿sí? Está el receptor. Hay que recordar que estas vías se pueden agarrar, acepta el receptor, hay unas inclusive que se activan solas sin este ligando, ¿eh? Pero después ya hablaremos de esto. Entonces aquí está la vía Jack, las proteínas, las fases de fosforilización que van a llegar para que activen ese factor de transcripción y transcriba la señal a STAT. Ok, pregunta, ¿qué va
a producir esta vía. Ya está la interleucina 6, ya se estimuló. Ahora, ¿qué sigue después que se estimula la vía JAK-STAT? ¿Sí, Dulce? Me parece que era la interleucina 2. A ver. No, sí, híjole, Dulce, ahora sí vas a volver diabético. A ver, Dulce, la otra Dulce. No es lo que habíamos mencionado de que como tal ya va a empezar a atraer a los neutrófilos para reparar la infección. Efectivamente, ya va a mandar señales. ¿Para qué? Para que se empiece ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, la expansión clonal. Muy bien, hijo, la expansión clonal. Para que ya comience la expansión clonal. Y ahora sí, empiezan a activarse neutrófilos. Y obviamente que eso va a ocasionar mayor inflamación. Después vamos a hablar de los mecanismos por los cuales los neutrófilos pues logran vencer a las infecciones. Pero bueno, entonces aquí es lo que hace esta vía, entonces ya es agarrar, ya da la respuesta para que empiece la expansión clonal. Aquí está, ya está. Creo que voy a ponerles lo de mi duende, espero que llegue ya en estos días, pero debería poner la carita de mi duende ahí. Ok, entonces, aquí tenemos este receptor, ¿sí? Se dimeriza, aquí está el tirosina sinasa, como ya les había comentado, aquí están las fases de fosforilización que van a llevar, ¿sí? Aquí se va a agarrar hacia el factor de transcripción de STAT y va a agarrar y ya se va a ir al núcleo para la transcripción de los genes y ahora sí, empiece a mandar las señales para que, ahora sí, para la expansión clonal de estas células. Recordar que las citocinas son mensajeros intracelulares. Después vamos a hablar ya de las propiedades. ¿Ok? Ahora, COVID nos dejó cosas que debemos de aprovechar. Nadie va a poder decir que, ¿cómo se llama? Que gracias a COVID, no, COVID fue una desgracia, pero qué bueno que nos agarró avances médicos, con mayores avances. Ya no nos agarró como el 1918, cuando la influenza, donde murieron demasiadas gentes. Aquí realmente no fueron tantos como los esperados, pero esto es gracias a las investigaciones que había habido. Entonces, cuando agarran, recuerden que cuando COVID comenzó, recetábamos para todo. Eran unas recetotas enormes. Todos empezamos que ivermectina, que vitamina D, que cientos de cosas. Si un maestro de ustedes dice, yo no receté tal cosa, yo nada más receté, te está mintiendo. ¿Por qué? Porque no sabíamos manejar COVID, no sabíamos cuál iba a ser ¿cómo se llama? ¿Qué era lo que nos iba a servir? Empezamos a utilizar antivirales de todo tipo, en fin. Pero uno de los medicamentos, alguien miró hacia ¿cómo se llama? Los Jacnibis, como se conoce en el vulgo, como Jacnibis. Entonces empezaron a ver que este grupo de Jacnibis ya eran utilizados por los reumatólogos para patologías como artritis reumatoide, como psoriasis, ¿ok? Entonces dijeron, bueno, esta vía no me tiene tantos problemas como los esteroides. Y empezaron a probar varios tipos de Jack Nivis, ¿sí? Así se le conocen, ¿eh? Como Jack Nivis. Entonces, yo les comentaba a algunos de ustedes que uno de los neumólogos ahí de la facultad falleció por COVID, utilizaron un Jack Nivis, pero tal vez no utilizaron el Jack Nivis correcto. Entonces, el único que probó ser eficaz fue el famoso, el que no fue selectivo, que fue el varitisinib. Este varitisinib se volvió muy famoso, de hecho, está todavía dentro del manejo del paciente con COVID grave. Tiene menos efectos de los esteroides, ¿ok? Ahora, por eso es importante que ustedes sepan, por ejemplo, en perdón, perdón.
Ay, Dios mío. Sí, dígame, dígame. Bueno, sí, sí, dígame, dígame. Ah, ok, eso me sale como en 25,000 pesos. Sí, sí. Ok, ok, sí. Listo que venga usted y hablemos para que yo vea de qué se trata. Porque así que me manda una biopsia, no sé ni de qué, entonces ya venga usted con el paciente, lo rezamos y ya yo le propongo. ¿Ok? Vale, pues sí, 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 entonces sí, sí, pero no le aseguro que si se decía yo el lunes. ¿Ok? Entonces hablamos y vemos, le doy unas propuestas y usted me dice. ¿Ok? Vale, pues sí, eso. Buenas noches. Entonces, les comentaba que empezaron a utilizarse, y ya muchos de estos se utilizaban en reumatología. Después, entonces, Alergia dijo, wow, tenemos otra vía que podemos bloquear. ¿Por qué? Porque algunos receptores de la tirosina también de algunas interleucinas participan en la alergia, como la 13, ¿sí? Como la 4, como la 5, ¿sí? Principalmente. Entonces, estas interleucinas los incinan y nos pudiera ayudar de tal forma que ahora utilizamos también los JAK-inhibis, como se les conoce, para dermatitis atópica, para, bueno, psoriasis ya venía utilizándose, y no dudo en algún momento que se llegue a utilizar, incluyendo en el asma, ¿ok? ¿Por qué? Porque utilizan receptores de la tirosincinasa que tienen que ver sobre la vía JAK-STAT. Ahora, fíjese, el que mayor éxito tuvo fue el baricitinib. Su precio no era, bueno, todo era caro en aquel entonces, lo sigue siendo. Sí, pero andaba en 25,000 la caja en aquel entonces. Sí, pero les iba muy bien. Después vimos una etapa en la cual utilizamos muchos esteroides, ¿sí? Nos empezó a ir bien y de pronto, chin, otra vez. Y el Bari fue excelente. Cuando ustedes los van a ver, es ese tipo de medicamentos en farma, ¿sí? Y aquí ustedes están viendo cómo, si bloquean una parte, aquí las células inflamatorias y no están inmunodeprimiendo a con los esteroides. Recordar que también con los esteroides que provocaban. Todo esto es, ¿cómo se llama? Se tiene que manejar en forma bien integral porque llega un paciente diabético y el paciente diabético de sí ya tiene interleucina 6, factor de necrosis tumoral, ya tiene interleucina 1 y ya tiene bloqueo de receptores para insulina y la glucosa se les subió, y aunado al esteroide que le va a subir más los niveles de glucosa, pues hay que tener mucho cuidado con el manejo de las insulinas en este tipo de pacientes, sobre todo en los diabéticos, que era lo que pasaba, mucho diabético por eso fallecía. Los JAK-inhibis fueron clave para este tipo de pacientes. Bueno, entonces, aquí están los dermatitis, el dermatitis atópica, cómo se han utilizado para la interleucina 4, para la 13, inclusive la linfopoyetina estromal tímica, cuando hablemos de ella, me encanta hablar de ella, porque esa es la interleucina principal de las alergias.
Aunque ustedes digan, doctor, pero está la 4, está las 5. No, si ustedes lográbamos bloquear esta, bloqueamos muchos procesos alérgicos, ¿ok? Entonces, hay en el mercado ahora ya Nibis, como se les conocen a todos estos, ya un poquito más, más selectivos que se están utilizando en otro tipo de procesos de tipo inflamatorio. Entonces, aquí tienen para 4, para 13, para 22, para 5, en fin. Ahora, aquí podemos ver la vía Jack Stack a todo lo que nos lleva a la proliferación del 2-TIB y producción de citocinas. Pero también tenemos que empezar a ver que muchas interleucinas interactúan en otras vías que ya vamos a empezar a hablar. Vamos a empezar a hablar, pero antes, creo que vamos a hablar de metabolismo, ¿sí? Vamos a hablar de la vía MAC. La MAC regula los procesos como mitosis, cambios en los patrones de expresión génica, movimiento, metabolismo, muerte celular. Hay que recordar, eso ya lo vimos en clase, que al momento de que empieza el linfocito T a diferenciarse, se empiezan a o empieza a ver clares, empieza a activarse una vía muy importante, la vía famosa mTOR. Esa vía se activa para ver crecimientos celulares, pero tiene que haber una vía que pare todo esto, pero también ayuda a la proliferación de células y esta vía es la vía MAC, ¿sí? Que también tiene que ver sobre las tirosincinadas. Entonces, la transmisión de señales de las MAC, que son las mismas que se llama proteína activador de mitógenos, aquí va a empezar a ver, aquí está el receptor del linfocito T, aquí están los procesos de fosforilación, y hay que recordar que esta vía se empiezan a agregar proteínas adaptadoras. Estas proteínas empiezan a aparecer porque que van a mandar una señal específica. No crean que nada más acoplan, nada más por acoplarse, no, sino que se manda una señal y empiezan a aparecer proteínas como SAP70 que va a ayudar a la diferenciación también del linfocito T. ¿Ok? Yo les comentaba a ustedes que el citoplasma está lleno de señales y sobre todo de señales de genes que se van expresando o no se expresan, están expresando ¿para qué? Para agarrar y tal vez producir proteínas específicas, ¿sí? Todos esos genes para producir proteínas específicas y manden la señal que buscamos. Al final de cuentas, todas las señales van a tener que llegar a un mismo sitio, que va a ser hacia un factor de transcripción para que este factor de transcripción nos dé la orden que realmente queremos. Entonces, esta es una cascada de la MAC, se puede escribir así como MAC, transmisión de señales de las sinasas, o MAC con K, también regula procesos de proliferación, diferenciación, muerte, ¿sí? Y tiene que ver porque muchas células al momento de que se van a estar produciendo, papá, también se van a activar oncogenes. Entonces, se tienen ¿cómo se llama? Que detectar esos oncogenes y destruir esas células que vienen dañadas. Es parte de la regulación que va a tener la señalización. Entonces, hay algunas respuestas que van a agarrar y van a depender de calcio, ¿sí? Y utilizamos otro tipo de proteínas para que se activen y den una respuesta también de tipo celular. Aquí está para algo muy parecido, nada más que son ya dependientes de calcio. Ahora, hay factores de transcripción también para el linfocito T y para la formación de interleucina 2. Hay que recordar que la citocina principal de la inmunidad adaptativa es la interleucina 2. Eh, si bien es cierto que ¿cómo se llama? La mayoría de las células necesitan interleucina 2,
más los linfocitos T y más los linfocitos B y los linfocitos T reguladores, es la citocina de sobrevivencia. Aquí ya cuando un linfocito de memoria o un linfocito T regulador son ricos en interleucinados, entonces todas las células de linfocitos T o linfocitos B que se están diferenciando, ya sea de una buena forma o de una mala forma, van a ser ricos en interleucinados, ¿ok? Entonces, una de las citocinas principales que se va a producir va a ser la interleucinados. Entonces, ¿qué va a hacer? A mandar una señal desde que se lleva a cabo esta señal que manda de factores activadores linfocitos T, también lo llegan a tener los linfocitos B, pero más que nada para activar la interleucina 2 y obviamente que también va a ser producido por un factor nuclear kappa B. Hay que recordar que ese factor nuclear kappa B tiene una función muy importante. ¿Cuál es la función de factor nuclear KB que conocen hasta ahorita? ¿Cuál ¿Es es? proinflamatorio? Ok, producción de señales de citocinas proinflamatorias. ¿Cuáles son esas citocinas proinflamatorias? La Interleucina. Es la interleucina. de necrosis tumoral. Ok, las tres ya saben. Uno, factor de necrosis tumoral, interleucina 6. Pero también aquí nos vemos que nos da una señal para la activación de interleucina 2, porque esta va a empezar a diferenciar al linfocito T. Ahora, hay que recordar, hay otras señalizaciones que se tienen que estar activando, ¿sí? Que son de factor de necrosis tumoral. Aquí tiene un receptor muy diferente, muy único. Y este empieza a activar a las famosas caspasas. Hay que recordar, cuando escuchamos la palabra caspasa, enseguida se nos viene muerte, ¿sí? Siempre muerte. De una u otra forma es para muerte. Entonces, va a agarrar, este es un tipo de receptor de señalización, ¿para qué? Para que induzca la apoptosis, ¿ok? Eso es lo más. AXA, factor nuclear kappa beta, y el factor nuclear kappa beta, ¿por quién es activado? Es activado por la familia de factor de necrosis tumoral, por los TLR, ya saben por qué los TLRs, ¿sí? ¿Por qué los TLRs? ¿Por qué? ¿Por qué no decimos? A ver, alguien que hace la mano. ¿Qué? A ver, Dulce. Podría ser porque los linfocitos T reguladores también ayudan a la regulación de células inmunitarias. La regulación. A ver, aquí está utilizando el factor de necrosis tumoral también como activador de un proceso de interleucinas proinflamatorias. La forma en la cual el sistema inmune se va a estar activando va a ser a través de estimulación de la inflamación. Entonces, los TLRs, recordar que la finalidad de los TLRs con respecto a factor de necrosis, con respecto a factor nuclear kappa beta, es estimular interleucinas proinflamatorias, como es la 1, factor de necrosis tumoral, interleucina 6. Entonces, obviamente que para que haya un proceso de estimulación, necesita una citocina innata elevada. ¿Sí, sí, Dani? Ah, ¿no tenía que ver también con el que activaba, me parece, al gen Nemo para También, generar inflamación? también, efectivamente. Aquí, pues sí, aquí aparece que el gen Nemo, efectivamente. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo un proceso inflamatorio efectivo. Si el gen Nemo no está, no se lleva a cabo un proceso inflamatorio efectivo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Nos van a invadir todos los microorganismos que ha habido y por haber. La inflamación tiene una finalidad, es defendernos, ¿sí?
pareciera que en inmunología estamos hablando de la inflamación como el enemigo. No, la inflamación es el amigo. Es la inflamación crónica o la sobreexpresión de inflamación la que es el enemigo. Pero la inflamación común y normal es amiga. Es amiga porque nos defiende de todo y nos está estimulando todo. Entonces, aquí lo que está diciendo la diapositiva es que factor nuclear capa beta puede ser estimulado no solo por los TLRs, no solo por los receptores de factor de necrosis tumoral, no solo, y también puede ser por el linfocito T, y que todos conllevan a un gen que se va a expresar, que es el gen NEMO, y ese gen NEMO va a proporcionar, ¿sí? O a desbloquear, mejor dicho, a factor nuclear capa beta que puede expresar sus citocinas inflamatorias o proinflamatorias. No sé si me explico. Otra vez. ¿Quiénes estimulan a factor nuclear capa beta principalmente? TLRs, principalmente, los receptores de factor de la familia del factor de necrosis tumoral, los linfocitos T, todos van a conllevar a un gen que va a ayudar a la expresión de citocinas proinflamatorias. Y este gen es el gen NEMO. El gen NEMO lo que va a hacer, va a desbloquear a este factor nuclear capa beta a través de procesos de fosforilación para que se active y ahora sí mande la información. Aquí ven un proteasoma, pero aquí es algo más complejo, porque aquí ya está mandando una señal. No voy a meter con esto para no hacer los pelotas. Nada más el mensaje ahorita es este. Bien. Ahora, cuando las cosas parecieran que ya son bastante complicadas, viene algo más complicado, ¿sí? Y es el inmunometabolismo. No hemos salido de señalización, ¿eh? Todavía falta mucho. Nada más que necesitamos a la par llevar inmunometabolismo. Realmente creo que soy el único de los maestros de inmuno que habla de inmunometabolismo. ¿Por qué inmunometabolismo? Porque estamos llenos de enfermedades metabólicas y cada una de las enfermedades metabólicas va a tener, perdón, cada linfocito o la linfocito T o linfocito B o la inmunidad innata va a tener rutas metabólicas que van a agarrar y nos van a ayudar. Si nosotros somos diabéticos, si somos hipotiroideos o hipertiroideos y estamos descompensados, nuestras rutas metabólicas no nos van a ayudar de mucho. Ahora, también podemos alterar las vías metabólicas para ayudar al sistema inmune. Realmente quiero comentarles que nadie habla de inmunometabolismo porque es muy complejo, pero a mí me gusta. No es que yo sepa mucho bioquímica, porque no sé casi bioquímica. Yo creo que si yo regresara a la facultad, algo que me metería yo a estudiar más es bioquímica, porque quien sabe bioquímica hasta se puede dar cuenta de las mentirías que a veces puede uno decir, porque de eso habla el inmunometabolismo. En los congresos a veces les hago preguntas de esto y batalla, no las contesto. Pero no es cuestión, no es para eso, es para que podamos entender muchas, ¿cómo se llama? Parte de cómo funciona el sistema inmune. Permítanme, es que estoy aquí. Ok, entonces vamos a meter inmunometabolismo. El inmunometabolismo, sí, es la cronología de cómo se fue metiendo el sistema inmune con el metabolismo. Entonces, ya vamos a empezar en un momento más a hablar del famoso efecto Warburg sobre el cáncer, ¿sí? Y fíjense,
fue descubierto desde 1924 y todavía no se hablaba como un gran evento, pero él ya decía, chin, las condiciones para que las células cancerígenas crezcan son condiciones adversas. Les encanta y les encantan las condiciones adversas al cáncer. ¿Para qué? Para que se puedan producir más fácilmente. Quiero comentarle, mi chavos, que el secreto de la eterna juventud está en el cáncer. ¿Por qué? ¿Por qué está en el cáncer? ¿Por los telómeros? Por, Por los telómeros. ¿Cómo son los telómeros de las células cancerígenas? Son muy largos, ¿no? Porque Son muy tienen mucha largos. concentración de Fíjense. telomerasa, me parece. Sí, son bien largos. Entonces, imagínate una célula nueva que están haciendo con unos telómeros cuando mis telómeros ya están bien cortitos, ya están a punto, ya están bien desgastados, como las balatas de las llantas, ¿no? Y ahí está el nuevecito. Ahí está el secreto de la juventud, ¿sí? Entonces, desde ahí, él ya empezaba a hablar que las condiciones hipoxémicas y ricas en lactato y todo este tipo de cosas hacían que los oncogenes despertaran y empezase a producirse las células cancerígenas. Después, todo esto empezaron ya, fíjense, en 1970, se empezó a hablar de algunas características metabólicas de los macrófagos. Para que vean lo importante que es hablar del metabolismo, que dije que está alterado en el sistema inmune de los diabéticos. ¿Cuál es la alteración que tiene el paciente diabético? Dulce, Era que por lo mismo de que no, de que sus receptores de insulina estaban bloqueados por las inflamatorias. no, no era precisamente eso. A ver, le voy a dar chance a ahorita Cintia, ¿eh? Bueno, sí, tú, Cintia. ¿Por qué? También por las moléculas, el exceso de moléculas de adición. Ok, ¿por qué alteración en las moléculas de adhesión? ¿Y por qué, Cintia? Ah, ¿verdad? Ahí se quedan parados. Tenemos que ver qué ruta utilizan para la obtención de energía. Y ahorita vamos a hablar de eso. El efecto, fíjese, estamos de 1970, el inmunometabolismo no hubo avances, para nada. Cintia, bajen la mano, que no me confunda yo. ¿Sí? Entonces, no hubo avances. ¿O tienes alguna pregunta, Cintia? Ya. Cintia, ok, listo. Ok. Entonces, de 1970 hasta el 2011, nadie hablaba del inmunometabolismo. Sí, y todavía hay muchos que les cuesta, a mí me cuesta mucho. ¿Sí? Este artículo, no le puse la referencia, este artículo está viejito, es de hace 15 días, de este mes, es de octubre de 2024. Está muy bueno ese artículo, sobre la regulación del sistema inmune. Está nuevecito, pues. Pero está viejito, ¿no? Pero está nuevecito ese artículo. Entonces, desde 2011 ya empieza otra vez a hablarse de las enfermedades, el inmunometabolismo en en los procesos metabólicos, valga la expresión, cómo se van regulando. Después, nuevamente, viene el efecto Warner, ya a hablar más de inmunometabolismo y las situaciones de hipoxemia y todo eso, y cómo se despertaban los oncogenes. Después, ya hacia el 2013, empiezan a hablar de la regulación de linfocitos y procesos metabólicos, y en 2014 comienzan a hablar la vía mTOR y, ay, se me fue ahorita la abreviación aquí, HF, ahorita me acuerdo, ¿eh?
A ver, hay factores inductores de hipoxemia, ¿sí? Entonces, estos factores inductores de hipoxemia van junto con la mTOR. Hay que recordar que esta proteína o esta vía mTOR es también la que nos va a ayudar a la división, al crecimiento celular, ¿sí? La vía antagónica de estos es la vía SMAC, la vía MAC. ¿Ok? Después, estamos hablando del 2014, continúan ya hablando del metabolismo de las células cancerígenas y después, ahora, otra cosa, ¿qué les encanta a las células cancerígenas? ¿Qué les encanta? ¿De qué se alimentan La de la glucosa, Yo, ¿no? doctor. Ah, sí. de Eso glucosa? iba a Les decir. encanta la glucosa y se esconden para chetarse la glucosa, ¿eh? Son adictas a la glucosa. Entonces, pero el ser humano, o sea, nuestra mente ha sido más poderosa que esas mendigas células. Dicen, como a esa les encanta la glucosa, ¿cómo las puedo detectar cuando no las puedo ver? Pues se les inyecta pues medios, Y dígalo, dígalo, dígalo. pues por ejemplo cuando se hacen estudios, pues se les inyectan medios de contraste, pero, no, Mm, no, pues el paciente consume, ¿no? No, a ver, alguien Obviamente. más, tienes la idea. No las puedes expresar, pero tienes la idea. ¿Qué hacen para detectarlas? Porque a veces no las puedes detectar las condenadas, pero sí hay forma de detectarlas. Y utilizamos su misma herramienta. ¿Cuál es? Por medio de este que se elevan ciertas enzimas. ¿Podría ser Puede bloqueando ser. los receptores de insulina? No. Si a un pez, vamos a poner, a ver, bueno, a ver Luis Daniel, a ver Daniel, Bueno, yo recuerdo de la clase de biología molecular que se ocupaban sí. isótopos que eran dependientes pues de la glucosa, ¿no? Que se Ok, iban pues a elevar. ok. Entonces, por ejemplo, yo quiero atraer a un pez, bueno, quiero envenenar a un ratón, perdón. Entonces, si yo le pongo el veneno al ratón, el ratón no va a ir porque lo va a detectar. Entonces, ¿qué hago? Le disfrazo el veneno. Entonces, lo que hace, lo que dijo Luis Daniel, es cierto. Agarro y le meto material radioactivo a esa azúcar, ¿sí? Y cuando al momento donde yo veo que él se está captando, ahí está condenado al cáncer. ¿Sí me explico? Porque consumen demasiada azúcar. Entonces, ¿cómo se llama este estudio? ¿Se acuerda? El famoso. ¿No era inmunofluorescencia? No, 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 no. Hay un estudio que se hace para detectar si tienes cáncer en toda la parte de tu cuerpo. Y precisamente utilizan fracciones de glucosa para detectarlo. Tomografía. Pero ¿cómo se llama? El famoso, que no lo hacen en todos lados. Tomografía, ¿por qué? Por positrones o algo así. Para emisión de Por positrones. emisión de Fa- positrones. El famoso TEP. Para que vean hasta dónde, la inmuno hasta dónde se mete. Estamos hablando de aquí, de las dos, todos los vemos hasta acá, ¿no? Y luego empezamos con el 2015, donde ahora, chin, vemos a los macrófagos, función M1, ya saben la función M2, con varias características que tiene la función M2, ¿sí? Y empezamos a decir, bueno, ¿por qué utilizan, qué rutas, perdón, ¿por qué utiliza glucosa aquí? ¿Por qué no utiliza glucosa acá? Y empezamos a ver, a hablar, bueno, esto ya se hablaba desde mucho tiempo antes, sí, desde más de 1924, sí, sobre la fosforilización oxidativa y sobre la glucólisis, ¿sí? Y empezamos a ver las vías de obtención de glucosa. 2017, hablamos ya de los cambios en los macrófagos. Estamos hablando de monometabolismo. Es un tema muy complejo, pero es muy padre, ¿sí? Y
aquí ya empezamos 2021 asociando algunas, ¿cómo se llama? Ay, se me fue, fosfato de inositol, ¿sí? Y cómo en células T en la glucólisis. Y 2023, ahora sí, la importancia entre la fosforilización oxidativa y la glucólisis en relación a, a los fenotipos de los macrófagos. Recordar que tenemos dos fenotipos, los M1 y los M2. Y los M2 tenemos varios fenotipos de M2, desde el M2 like y todos esos que los vamos a utilizar. Entonces, estamos viendo cómo es importante saber un poco de inmunometabolismo en el paciente con problema inmunológico. ¿Por qué? Porque ahí entendemos, ¿sí? Ahorita que nos metamos con algo de macrófagos, ahí vamos a entender un poquitito por qué la adhesión leucocitaria está disminuida. ¿Ok? Bien. Hasta aquí es una breve introducción a lo que es el famoso inmunometabolismo. Y aquí empezamos a empezar a ver algunas rutas que utilizan algunas células. Por ejemplo, aquí tenemos los macrófagos. Los macrófagos M1 dependen de la glucólisis aeróbica. Y esta glucólisis aeróbica hay que recordar que son dos. En la glucólisis aeróbica se obtiene más energía o menos energía que en la fosforilización oxidativa. Es pregunta para ustedes. A ver, es que son hasta instructores de bioquímica. A ver, mis chavos. Según yo, ¿Cómo es? tiene ahí. A ver. ¿Quién da más energía? ¿La fosforilización oxidativa o la glucólisis? La A ver, Dulce. fosforilación, ¿no? Ah, perdón, perdón. Ok. Ok. La fosforilización te da más energía. Estoy de acuerdo. ¿Y la glucólisis de qué depende? Pues de glucosa, ¿no? Sí, pero Pues ¿de para hacer dónde la la obtienes? lisis. ¿Mande? Ok. De ¿De oxígeno. dónde la va a obtener? ¿De dónde la va a De la obtener? dieta. Ok, la va a obtener de varios sitios, aunque sea menos. ¿Por qué? Porque necesita reconstruir, ¿no? Ok, entonces los M1 agarran y como tienen que moverse y destruir, necesitan más, ¿sí? Los M2 están un poquito en reposo, pero necesitan mucha energía, pero es un reposo relativo. Por eso utilizan también la oxidación de ácidos grasos. ¿Por qué? Porque necesitan agarrar y recordar que como son antiinflamatorios, se podría decir entre comillas, pero hay que recordar que también ellos están llamando a otro tipo de células para que desinflamen. ¿Ok? Entonces los M2 pueden utilizar, entonces utilizan la fosforilación oxidativa y utilizan la oxidación de ácidos grasos. No se hagan pelotas. La M1 hace glucólisis, ¿sí? La M2 hace fosforilación oxidativa y ácidos grasos. La célula T. La célula T virgen, célula T virgen, ella necesita estar en reposo. Como necesita estar en reposo, ¿sí? Bien, puede agarrar, ¿sí? Y utilizar una vía que nada más le dé glucosa. ¿Y cuál sería esa vía? Entonces, ¿qué vía utilizaría si está en reposo? Está muy fácil. La glucólisis aeróbica. No, está en reposo. Necesita energía nada más. Fosforilización oxidativa. Fosforilación oxidativa, nada más. Entonces, aquí dice, en estado de reposo, baja actividad metabólica, una fuente principal de energía, ok. Entonces, nada más necesita glucosa.
Los linfocitos T efectores, ay, permítanme, sí, bueno, sí, no se mate, te marco ahorita, en unos 10 minutitos, porque estoy nervioso. Entonces, los linfocitos T efectores, estos ya empiezan a utilizar, ahora sí, glucólisis aeróbica. ¿Por qué? Porque ya la glucosa, aunque es menos, pero ya no depende únicamente, ¿cómo se llama? De pura glucosa. Ya necesitan otros componentes y también necesitan, ¿cómo se llama? Grasas, proteínas, porque ya están efectoras, ¿sí? Y se regulan positivamente, y se van regulando. Los de memoria pueden nada más utilizar fosforilización oxidativa y pueden irse también a utilizar la oxidación de ácidos grasos. ¿Por qué? Porque ellos, al igual que los reguladores, ¿sí? Necesitan estar intercambiando de uno a otro, dependiendo si se encuentran o no en reposo. No sé si me explico, pero un efector o un linfocito T que se está diferenciando necesita forzosamente irse hacia la glucólisis aeróbica. No sé si me explico, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver todavía más fácil. La célula B virgen, estado de reposo, baja actividad metabólica, fosforilación oxidativa. ¿Sí? En estado de reposo, baja actividad, ok. Célula B activada. Aquí, como ya está activada otra vez, hay que recordar que como se activa, alguien puede decir, oiga, doctor Gil, pero si se activa necesita más glucosa. Sí, pero no solamente necesita más glucosa. A ver, David. Doctor, Sí, entonces ¿cómo no? el efecto Warburg no es necesariamente de las células cancerígenas. No, no, O sea, no. es No, normal sí se entonces. puede encontrar en las células, pero ahorita vamos a hablar de ese efecto porque se encontró más en células Es que yo cancerígenas. es que ya lo había dicho usted una vez, pero yo lo investigué y, o sea, la definición que daba una página de Google era que era la producción de energía de manera descontrolada de las células cancerígenas. Sí. Pero no, o sea, también puede estar ahí en lo que es la célula T ingenua, creo que era. Bueno, ingenuo, pero es virgen, ¿eh? Es virgen. Ah, ok, Nada ok, más que ok. la traducción está ahí mal, porque es célula Ah, virgen. bueno. No o sea, Doctor, le quería comentar algo, ¿sí? rápido. Yo sé que no es de la clase. Es que no sé por qué apagaron el internet de la biblioteca. Es que estoy aquí acá, entonces por si se me van los datos, pues, bueno, y pasa lista, No, no se pues, preocupe. es lo que le quería comentar. Recuerden que, Ajá, que para mí, más que la lista, es la participación, chavos. sí, sí, doctor, perdón. Sí, al final yo los voy conociendo. Si yo estoy viendo que tienes una falta ahí aislada, no nada que ver. ¿Qué pasó, Jocelyn? Jocelyn, Doc, también Yo- con lo de lo que decía mi compañero David, que sí, el efecto, ¿cuál era? El Warburg, sí, sí, ¿no? Warner. También se daba precisamente en tejidos con hipoxia, ¿no? Sí, O así, a en eso vamos el ahorita a desarrollo hablar. embrionario, Sí, algo así había leído. ¿por qué? Porque la hipoxia, curiosamente, también despierta células cancerígenas. Ahorita vamos a hablar de eso. Ok. El neutrófilo. Es que si se dan cuenta, utilizan varias rutas metabólicas, pero sí es muy preciso saber en qué momento. Ahorita vamos a ver un diagrama muy bonito donde está cómo se va activando. El neutrófilo depende de la glucólisis para la producción de ATP. Así, porque el neutrófilo, si yo tengo expansión clonal, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué ruta tengo que utilizar? Si va a haber expansión clonal. La glucólisis. La glucosa. Sí, porque necesito no solamente glucosa, ¿verdad? Y también puedo utilizar la oxidación de ácidos grasos. ¿Ok? Este artículo es nuevo, ¿ves? Por eso algunas cosas están así. Células dendríticas regulan positivamente durante la infección por patógenos y va a depender ahí. Lateral killers, ¿sí? Indispensable para efecto antitumoral. Todo lo que esté en reposo va a utilizar un poco más, se va a ir un poquito más hacia la fosforilización oxidativa, ¿sí? Pero lo que ya está activándose,
va hacia ácidos grasos dependiendo o va hacia la glucólisis. Bien, las innatas. Dice, regular positivo el estado de activación y apoya la función durante, ok, entonces, regularmente aquí tiene que estar utilizando las innatas, ¿cómo se llama? Es que utilizan aquí las dos, ¿eh? Innatas del grupo 3, muy similar. Ahora, esta diapositiva, aquí está, vías metabólicas, aquí está la glucólisis aeróbica, aquí está la famosa vía de los ácidos grasos, ¿sí? Y obviamente que aquí vamos a tener como, por ejemplo, yo les dije hace ratito, la función M1 del macrófago es, está utilizando la función, ¿cómo se llama? La glucólisis y, y la función M2 la fosforilación oxidativa. ¿Se dan cuenta? Muy similar a T reguladores. ¿Ellos qué hacen? Siempre y cuando estén un poco en reposo. ¿Sí me explico? Si M2 lo que tiene que hacer es bloquear directamente, ¿sí? A través de interleucina 10, bloquear directamente la actividad de las células. Pero hay que recordar que la M2 empieza de pronto a activarse porque empieza a producir una citosina que va a llamar a otra célula. ¿Cuál es esa citosina que empieza a llamar, que produce la función M2 para llamar a otra célula? El macrófago. No La sé si IL-4, Interleucina ¿no? Y 1. la IL-13. La no, M2, la función de M2 es IL-4 y IL-13, y ¿verdad, 13, doctor? pero hay una Ok. citosina que llama. La 1. No, ya la 1 se quedó arriba. Hay una citosina. ¿Cuál es el compadre del macrófago? El fibroblasto. ¿Y quién lo llama fibroblasto? ¿No era la interleucina 2? No, no. ¿Quién llama al fibroblasto? ¿Qué citosina lo llama? ¿La 6? A El ver, factor de crecimiento beta. analicen. Me quiero volver chango, chingados, por eso. A ver, analicen. ¿Qué va a provocar la M2? Si yo estimulo mucho la M2, ¿qué provoco? Fibrosis, doctor, fibrosis. Fibrosis. Y Entonces entonces, sería la de crecimiento, la del factor, Sería ¿no? el factor transformador de crecimiento factor beta. de crecimiento beta. ¿Eso les cuesta tanto trabajo? Pero entonces esa es la principal, no la IL-4 ni la IL-13. Sí, Entonces, estamos de acuerdo contigo ahí, de acuerdo, ¿eh? Pero hay que sí, recordar doctor, que cuando se está activando la M2, ¿y para qué sirve la M2? ¿Es pues reparadora? fibrosis. Reparadora, para cicatrizar. Muy bien. Pues cuando esto se descontrola, se provoca mucho factor transformador de crecimiento beta. ¿Y eso qué provoca a largo plazo? Fibrosis. 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 ¿Ya ven? Ok. A ver, Cintia. Doctor, entonces, Cintia. por eso en la diabetes, por eso es muy difícil para los pacientes la cicatrización de heridas, porque falla esa función inmunoreguladora del M2. Sí, falla. Digo, también Falla mucho. la falta de, Y ahora la sí, de- vamos, Cintia. No te escuché bien. también No te escuché bien. Yo luego me emociono y no los dejo pero hablar. A las ver, adhesinas, ¿no? Que van de la mano con la cicatrización. Las- efectivamente, al momento de que un diabético está descontrolado, si decimos que la función M1 es glucólisis aeróbica, tenemos poca glucosa, ¿sí? Y queremos más proteínas y queremos, ¿cómo se llama? Este, sí, queremos más proteínas para generar más moléculas. Si yo tengo un paciente diabético, espero no estar diciendo una barbaridad, ¿qué ruta estoy utilizando? ¿Qué ruta? Porque exceso de glucosa, ¿qué ruta?
A Glucogenólisis. ver, esto sí, pero estoy utilizando de estas que hemos hablado, fosforilación, y no estoy generando moléculas. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Ay, perdón, perdón. Entonces, ¿hacia dónde me estoy yendo? ¿Sí? O sea, me estoy yendo de aquí, me estoy yendo hacia acá, por exceso de glucosa. Es más complejo de lo que parece, ¿eh? Al momento de que me voy para acá, díganme una cosa, ¿me sirve una función M2 inmediata cuando tengo una infección? ¿Sí o no? No. No, no me sirve. Y entonces, ¿cómo se vuelve hasta mi grasa de mi día? Si estoy, ahora vamos a ver con el paciente con obesidad, ¿cómo me sirve esa grasa? Esa grasa se vuelve como es una grasa parda. Entonces, obviamente que no voy a poder llevar esta función porque estoy utilizando otra ruta metabólica. ¿Y mis células se van a mover? No, no se van a poder mover porque estoy utilizando una ruta equivocada por exceso de glucosa. Ok, bueno, a ver aquí. Sí. Esto fue lo que mencionó, bueno, no sé si también ya lo mencionó la compañera, de que por eso había la hipertensión por aterosclerosis y la diabetes iban de la mano. Sí, sí, van de la mano, porque eh, van de la mano junto con obesidad. Sí. Es increíble que nos estamos volviendo bien intolerantes. Ahora yo hablo la intolerancia la intolerancia de los que buscaban tolerancia. Entonces, me están normalizando al paciente con obesidad y no. O sea, yo no puedo agarrar y decirles a ustedes, jóvenes, tengo un cuerpo atlético y no se les ocurra decirme que soy panzón, ¿eh? La panza es mal, ¿sí? Entonces, si no sabe el doctor que está bien panzón, cuidado, porque podemos tener un problema metabólico. Sí. Si alguien normaliza la panza, entonces está mal. Y luego hay dichos que dicen, un hombre sin panza es como un cielo sin estrellas. Más nos dice y nos echamos la panza chelera, ¿sí? Cuando eso realmente está mal. Entonces aquí están, sí, David. Oiga, doctor, entonces, ¿la aterosclerosis, es por la grasa o por lo que, o sea, no ve que nos había dicho que el macrófago se vuelve un adiposito? Y entonces cuando hay un proceso inflamatorio como ya es un macrófago gordito, produce aterosclerosis o no, estoy mal. Ok, forma parte de, Ok. forma parte de, forma parte de, a ver, Dulce, a ver, no, perdón, a ver, ¿quién es? Cintia, y luego Dulce. Ah, sí, iba a complementar que según yo la aterosclerosis, me acordé que era justo por las moléculas de adhesión, ¿no? Porque estimulaba la llegada de leucocitos y que se adhieran al endotelio y así causa el ateroma, ¿no? Sí. Entonces, miren, Dulce, Oiga, pero ya me confundí porque entonces se podría decir que la célula espumosa es el adiposito. sí, una célula espumosa es una célula cargada de grasa. No sé si han visto, si ya se metieron a mi página del doctor Macrófago, que ya los invité ahí, no sé si ahí está, pero les he señalado a ustedes cómo estoy montado en una célula espumosa. Una célula espumosa es un adiposito y está bien cargado de grasa. Ahora, las rutas metabólicas más descritas son la glucólisis aeróbica, la oxidación de grasos, la síntesis de ácidos grasos y la fosforilación oxidativa, como dice lo que hemos estado hablando. La glucólisis aeróbica y la síntesis de ácidos grasos van a estar activadas, disculpen, casi yo no le doy diapositivas, pero aquí sí lo vamos a hacer, están activadas en células inmunes con fenotipos proinflamatorios, ¿sí? Incluyendo los macrófagos M1. Pero nosotros agarramos y ahorita, la glucólisis no estaba bien, porque hablamos que la glucólisis estaba en los M1 y las células T efectoras.
efectivamente. Mientras que la FAO, los ácidos grasos y la fosforilación oxidativa siempre están activas en células antiinflamatorias, incluyendo algunas que estén en reposo. Entonces, un macrófago M2, una T reguladora, son antiinflamatorias. Y luego, la vía de las pentosas, ¿sí? Dice, es una rama de la glucometabolismo, pero los estudios sobre células no son suficientes. La glutamina es el aminoácido más importante en el inmunometabolismo, cuyo metabolismo está asociado a otras vías. Todo lo único que nos está diciendo lo que hemos estado comentando, procesos en reposo no activos, fosforilación oxidativa y ácidos grasos, y oxidación de ácidos grasos, procesos activos con generación de células, glucólisis aeróbica y además, ¿cómo se llama? Síntesis de ácidos grasos. No es muy complejo, ¿ok? Poco a poco los vamos a ir entendiendo. 2 minutitos. Y aquí, me lo encontré, está bien padre, mano, pero bien bonito. Este es un artículo, por aquí está, ¿de dónde? Del 2023. Aquí está la polarización. Lo iba a hacer en 2 diapositivas para no ponerle tanta letra, pero aquí está lo que hemos hablado del macrófago. Este es un macrófago que todavía no se diferencia, y aquí está ya un macrófago, la función M1. Y aquí están la actividad proinflamatoria, ¿sí? La actividad microbiana y antitumoral, aquí están sus receptores, y aquí están las citocinas que va a producir, que son las proinflamatorias, que va a ser factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 1 alfa y beta, después vamos a hablar a qué se refiere eso, la interleucina 6 y las otras que son la 12 y la 23. Pero las principales, la 6, la 1 y TN alfa. Y algunas quimiosinas. La 2, ahora sí, si ustedes se pueden dar cuenta, aquí está más padre, la 1 tenemos a factor nuclear capa beta, tenemos un factor de transcripción para interferones, ¿sí? Y bueno, y aquí en la función M2, el efecto antiinflamatorio del macrófago, ¿sí? Y la regeneración de tejidos, angiogénesis que hemos hablado, ¿ok? Y formación de tumores y progresión de tumores. Aquí hay una cosa muy importante. Al momento de que hay fibrosis, esto puede conllevar también a la formación de tumores. Por eso la M2 está asociada a formación de cáncer. Obviamente a la fibrosis. Sí, eso ya lo habíamos comentado en una clase, que la función M2, por ser reparadora, va a tener angiogénesis y va a generar también tumores. Y la M2 es como antitumoral. Va a haber interleucinas, como ya les hablamos. ¿Cuáles son las interleucinas inmunoreguladoras? ¿Cuáles son? La 10 y la 4. La 10, la 4, bueno, sí, sí te la paso la 4, pero las dos principales. ¿La 10 y cuál? ¿Y factor de crecimiento beta? Factor transformador de crecimiento beta. ¿Ok? 2 minutitos más. ¿Ok? Las demás son quimiosinas. Y aquí están las funciones. Aquí no viene la M2 like, que es la que nos hace falta, ¿sí? Pero la función M2A, la B, la C y la D. El artículo que todavía yo les puse de la like es más viejo, este es más nuevo, ¿sí? Y aquí pueden ustedes ver toda la función del macrófago M2. No nos vamos ahorita a detener a todo esto, ¿sí? Tan solo vamos a decir que estas funciones van a ir encaminadas hacia la cicatrización, y si se descontrolan, pueden ir encaminadas a la formación de fibrosis y a la formación de tumores, ¿ok? Y que una interleucina que va a perder el control aquí
va a ser el factor transformador de crecimiento beta. Ok, aquí está la polarización. Ok, otra vez, pregunta. ¿Qué vía, qué ruta metabólica va a utilizar la función M1 de los macrófagos? La glucólisis. Ok, bien. ¿Qué ruta va a utilizar la M2? La fosforilación oxidativa. ¿Y cuál otra? Ah. Oxidación. Ya vamos entendiendo. Ok, pero recuerden que se pueden ir combinando, ¿eh? Pero ya, el concepto básico ya lo captamos. ¿Ok? Aquí le vamos a dejar. ¿Sí? Mañana, ¿a qué horas quieren que nos veamos? Digo, si quieren más repaso. En la noche, doctor. ¿En la Sí, puede noche? ser a la noche. Sí, Sí, a ver, lo que diga la mayoría. Lo que diga la mayoría. Como a qué horas es la noche? En la Porque noche, no, doctor. no vayan a salir como cuando en pandemia que a las 3 de la mañana, ¿eh? Porque ya di una clase a las 3 de la mañana. Sí, así que puede ser a la noche, bueno, a las 11 de la noche o a las 2, Ahora como a las 8, perdón, como a las 8. a las 8. Bueno, vamos a ver si nos podemos ver como a las 7, ¿les parece? sí, ¿Sí? doctor. Bueno, y recuerden que es repaso. Oigan, a propósito, ahorita que me estoy acordando del repaso, ¿dónde dejé mi... Perdí dos cosas. ¿No vieron por ahí mi mouse? No, doctor. ¿No? Porque fue por el G. ¿Saben qué otra cosa no vi? Hasta ahorita que me acordé, la cajita de preguntas. Wow. Bueno, Ese día lo llevó usted a la facu. y lo llevé. Sí, tú sabes que se me debe haber caído en el autobús, porque no, en la Siena Sur, porque no encuentro otra. Bueno, vamos a empezar. Isabel.